están esperando que nosotros precisamente hagamos las reformas Claro. necesarias. O sea, las expectativas están fijadas en los procesos internos. Y ustedes han dicho dos cosas muy importantes que yo comparto. El hecho de transmitir cuál es la situación que estamos viviendo y cómo podría, no necesariamente, no, cómo podría, no, cómo no se va a recuperar en este año a los niveles de 2019, que todavía dependemos de un turismo que está muy afectado y no vemos cómo se va. Ya esta temporada se perdió y las expectativas que teníamos en la temporada alta, eh, Claro. bueno, ahora son menores debido a lo que está pasando fuera de aquí. Entonces, el sentido de urgencia y la unidad, que también lo mencionaron ustedes. Y esto a mí me recuerda mucho a la década de los 90 cuando Claro. salimos de la crisis del 90. Aquí fue la última vez que tuvimos grandes reformas, pero nos pusimos de acuerdo. Y hubo reformas que se hicieron relativamente rápido. Hubo la voluntad de hacerla y el compromiso de las partes de decir, mira, es cierto, si no hacemos esto en estos momentos y lo hacemos pronto, bueno, pues la crisis será peor. Y bueno, la década de los 90 fue muy buena para la República Dominicana en términos de disminución de pobreza, en términos de ingresos real para los trabajadores, en términos de inversión extranjera. En términos de las mismas finanzas públicas, logramos reducir la deuda en 27%. Claro. Controlamos el gasto, tuvimos más ingresos. Y eso es lo que aspiramos. Cuando nosotros hablamos desde el CRES de reformas estructurales, no nos limitamos obviamente a esta de reforma fiscal ni al pacto eléctrico. Es un conjunto de reformas que se deben estar discutiendo. Y yo Ujú. creo que lo que tenemos que hacer nosotros aquí, participando en la opinión Claro. pública, es Claro. empujar a que nos pongamos de acuerdo. Yo por último, bebiendo de lo que ustedes plantean, me llevo conmigo en lo siguiente, hay que hablarle claro a la gente, una Estoy autoridad. de Yo acuerdo. diría que el presidente y que después se socialice eso entre los funcionarios y con especialistas de CRES y de otras técnicos importantes que puedan aportar. Quizás no coincidan en todo, pero en el debate y que la gente vea una línea clara por donde se va. Yo creo que hay que avanzar mientras en el pacto eléctrico, mientras seguimos en este debate para el pacto fiscal. Yo creo que el gobierno debe sentarse a pensar y proponer opciones de empleo y que generen de alguna manera un nivel de riqueza que nunca vaya a llegar al nivel de los ingresos que genera el turismo, pero ponernos creativos. Hay que ponerse creativo porque la gente no puede ni debe estar sentada en su casa. Y yo creo que hay opciones que las tecnologías han permitido, gracias a Dios. Y si tenemos que buscar cómo traer para acá los call centers que pueden estar en Centroamérica y aquí le damos ventaja y estamos dando empleo y estamos garantizando ingresos, pues lo hacemos. Mire la cantidad de jóvenes que hay aquí en los call centers trabajando desde aquí, incluso muchos desde su casa para mantener las medidas de protocolo y es dinero que entra al país, es dinero que ganan esos jóvenes que no están en otra cosa. Ponernos creativos. Yo creo que hay que trazar estrategias urgentes en la garantía de la alimentación de este pueblo. Nosotros pudimos enfrentar la primera etapa de la crisis de la pandemia porque teníamos una autosuficiencia como país en la producción de alimentos del campo, o sea, en víveres, para que la gente me entienda, en carne, que hubo una sobreproducción en el sentido de que mucha de esa producción iba a los hoteles, como estaba cerrado los hoteles, bueno, fueron al mercado, hizo que ciertos precios bajaran, que la gente pudiera comprar ciertas cosas y eso garantizó una estabilidad en el país, a diferencia de otros países que no tenían ni donde amarrar la chiva. Nosotros teníamos víveres, aquí no se disparó el precio del plátano en plena crisis, o sea, una serie de cosas gracias a que se había hecho un trabajo en ese sentido. Yo creo que en esta etapa de crisis hay que ver cómo volvemos en productos de ciclo corto, garantizarlo para que la gente llene el estómago. Había una frase que decía el profesor Juan Bosch, que no la voy a repetir, pero
es importante alimentar a la gente o mantener a la gente con ciertos niveles de alimentación que va a generar empleo, que va a generar trabajo e ingresos, garantizando lo esencial. Lo hablo también por la garantía de la gobernabilidad en el país. Nunca saquemos de este componente completo los opositores dolidos, que pueden tener conciencia del rol que tienen en la sociedad, pero están dolidos porque perdieron el poder y aspiran a recuperarlo y volverán, como mismo el PRM le echó el pelo en el sancocho al pacto eléctrico aquella vez. Puede haber gente que aún teniendo todos los títulos universitarios y de doctores le puedan echar el pelo en el sancocho a un pacto fiscal que nos puede garantizar cierta sostenibilidad económica y financiera y empleo y etcétera, y así 20,000 cosas que los politiqueros lamentablemente hacen uso de ellas en el peor de los momentos sin tener conciencia alguna de hacia dónde va el país. Ojalá se produzca esto, estaremos atentos y de verdad, como me interesa, damos plena apertura y espacio a voces autorizadas como ustedes para seguir educando e ilustrándole a la gente lo que tenemos y lo que nos viene, y que solamente nosotros lo podemos resolver si queremos que esta especie no se pierda como se perdieron los dinosaurios, porque no tenían la capacidad de eso. Nosotros nos toca resolver esto. Nadie más va a venir, los extraterrestres, ni Musk, que va a ir para Marte, ni nada de eso. Nosotros somos los que, con Tesla o sin Tesla, por cierto, no he visto más al presidente en el Tesla eléctrico. No sé si tiene un cortocircuito o algo, pero no lo he visto, o está ahorrando electricidad. Quizás le sale muy cara en la nueva casa. Pero nada, está el tema puesto sobre la mesa. Atención a lo que ha dicho el titular de presupuesto en el país, el llamado a seguir hablándole con claridad a la gente y escuchando a voces autorizadas como Fabricio Gómez Mazara y Miguel Collado, que nos han acompañado hoy evaluando esta propuesta de una reforma fiscal que nos lleve a un pacto fiscal donde también intervenga el gasto, la transparencia del gasto para nuestro país. Gracias mil, profesores. Les quiero. Pórtense bien. Pórtense bien. Si se portan mal, lo niegan todo. Que eso sí no tiene nombre.